Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. La amenaza para el mundo de la organización terrorista Estado Islámico persiste a pesar del aparente debilitamiento de ese grupo en regiones de países como Siria e Irak. Con frecuencia escuchamos noticias sobre atentados cuya responsabilidad se adjudica a esa formación que pretende imponer un califato global regido por la Sharia, o sea, la ley islámica más estricta, y tal objetivo justificaría la matanza de todos aquellos que no sigan sus directrices. En el programa de hoy profundizaremos en el surgimiento, el devenir y la actualidad del Estado Islámico con la profesora María Elena Álvarez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de La Habana, quien se ha especializado en el análisis de temas internacionales y en particular sobre las naciones del Medio Oriente. Bienvenida a Mundo 2020, profesora. Y para comenzar quisiéramos saber cuáles son los antecedentes de la organización Estado Islámico. La organización del Estado Islámico, los antecedentes de la organización del Estado Islámico hay que buscarlos en el periodo de la bipolaridad y la contradicción entre el este y el oeste. Cuando la URSS entra en la guerra de Afganistán, o sea, en los sucesos que se estaban dando en Afganistán de 1978 a 1988, pues Estados Unidos idea un plan para tratar de derrocarlo. Y es aquí donde se va a financiar y a crear varias escuelas en Pakistán, donde se conforman un ejército que se denominó muyadines, que fueron varios grupos que van a combatir a la URSS y que finalmente la URSS es derrotada en 1988, precisamente este fue uno de los factores que se plantea que llevaron a su desintegración posterior, y de allí surgen varios grupos que algunos se van a ir hacia el terrorismo, otros no, pero ya hay un ejército creado, un ejército que tiene una fe religiosa, y en estos grupos surgen los talibanes que hoy controlan y gobiernan Afganistán, y surge Al-Qaeda. Osama Bin Laden es uno de las personas que va a estar liderando estas acciones. Y por supuesto, cuando culmina la guerra en Afganistán, estamos hablando de un ejército de hombres que se han entrenado desde el punto de vista ideológico en la religión, y además que han hecho un modo de vida de esta actividad. A partir de ahí entonces surge la organización Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización que va a iniciar lo que es la internacionalización y transnacionalización del terrorismo. Fíjense que se vincula a un hecho violento, se vincula a intereses del imperialismo, o sea, es financiado por Estados Unidos y algunos de sus aliados, y va a crear una serie de filiales en distintos lugares del mundo. Pero a partir de allí se plantea que comenzará la lucha contra Occidente, contra todo lo que está en contra del Islam. Y entonces Al-Qaeda es el precedente del Estado Islámico, es quien inicia toda una serie de organizaciones y de métodos que después el Estado Islámico va a superar. Pero esta organización de Al-Qaeda va a crear filiales en África, en la península arábiga, en el propio Afganistán, en 5 partes del mundo, y va a desarrollar toda una serie de acciones contra Occidente que tienen su punto culminante, al decir de las noticias, aunque hay otros que plantean que no fue Al-Qaeda, en los sucesos del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. A partir de allí se da entonces la agresión de Estados Unidos a Afganistán. El objetivo, buscar a Bin Laden. Esto es un pretexto que le vino como anillo al dedo a Estados Unidos y a Bush, porque durante toda la década del 90 Estados Unidos estaba buscando un enemigo porque la URSS se había desintegrado. Y comienza la lucha contra el terrorismo. En el 2001, lucha contra el terrorismo que ha durado muchos años y que se ha centrado fundamentalmente en la zona islámica, donde hay población islámica y donde se busca a Bin Laden. Esto lleva a que se debilite, vamos a decir así, la acción de Al-Qaeda en Afganistán. Ustedes saben que esta acción militar de Estados Unidos, que recientemente fue que se retiró las tropas de allí, Biden las retiró, pues lleva a que Al-Qaeda se retire bastante de Afganistán, pero que se mantenga a nivel internacional. Entonces, habría que ver
cómo es que se desprende el Estado Islámico de esta organización. ¿Y cómo se produce, profesora, ese desprendimiento del Estado Islámico de la organización original Al-Qaeda? Precisamente, Al-Qaeda tenía una filial, una organización en Irak. Esta organización había sido conformada por al-Zarqawi, que era un jordano, que había tenido relaciones con Osama, que había financiado dicha organización. Y en este caso, ya yo dije, esto surge en el año 99, hace algunas acciones, en el año 2004 le jura lealtad a Osama Bin Laden, y en el año 2006 muere este líder. Al morir este líder, debemos decir que, porque además la organización tuvo varios nombres a los que no me voy a referir para no confundir a los que están viendo el programa, cuando él muere, ya la organización tiene cierta decadencia, pudiéramos decir, pero suceden algunas cosas que van a llevar a un primer plano al que la organización cambia el nombre y comienza a tener un protagonismo muy grande. Y esto tiene que ver con el cambio de liderazgo, porque al-Zarqawi muere en el 2006, aunque ya decía que desde el 2004, desde el 99 se había fundado, en el 2004 le jura lealtad a Osama, pero fíjense que todavía estoy hablando de Al-Qaeda. Y de pronto ya, entonces, en el año 2010 cambia de dirección esta organización. Hay un nuevo líder, reconstruye la organización, cambia el nombre, pero ha sucedido algo, por eso yo decía al inicio que el terrorismo está vinculado a la violencia, a las intervenciones estadounidenses, porque Irak es invadido en el año 2003. O sea, hay que vincular este hecho de la violencia, de la muerte del líder de esta organización y cómo entonces este nuevo líder, al-Baghdadi, va a comenzar a organizar en el 2010 la organización. No puedo dejar de decir que en esta organización se plantea que hubo un vínculo entre los que ya habían conformado la organización terrorista y aquellos que habían pertenecido a muchos exmiembros del ejército del gobierno anterior iraquí, que habían estado presos juntos y que allí fue donde idearon crear esta organización para un poco luchar por Irak y contra la invasión estadounidense. Y es entonces como podemos observar que hay un desprendimiento de una organización internacional, de una organización transnacional, que de un pequeño grupo que se había formado en Irak, que hizo algunas acciones en Jordania, pero que además fue a veces repudiado por mucha población por los métodos que utilizaba. Surge este nuevo tipo de agrupación que es el Estado Islámico a partir del 2010 con este nuevo líder. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya aquí hay un momento en que Estados Unidos se retira de Irak, pero esto sucede en el contexto de las denominadas primaveras árabes. Y esto entonces va a crear una situación muy peculiar, porque sabemos que se da la intervención en Libia y también sabemos que está entonces la situación en Irak, que sigue siendo de caos, de desorden, pero se da la situación en Siria, también creada hasta cierto punto por Estados Unidos, que quiere intervenir. Y es en este contexto que el Estado Islámico va a alcanzar su gran protagonismo. En los albores de la segunda década del siglo XXI existía una percepción relativa a la decadencia del terrorismo como resultado del asesinato de Osama Bin Laden en 2011. ¿En qué se basó y en qué medida ocurrió ese debilitamiento? Sí, hay una percepción y de hecho existe. ¿Por qué? Porque al morir el líder, pues tiene que haber una reorganización dentro de la organización. Y es en este momento entonces que va a surgir el Estado Islámico en Irak en una situación muy peculiar y, como decía anteriormente, a lo que se une después la situación en Siria, que después va a tomar papeles protagónicos, porque podemos decir que es como una ola, ¿no? El Estado
Al-Qaeda parece que disminuye, pero todavía Al-Qaeda hoy existe y tiene organizaciones en varias regiones del mundo, sobre todo, como decía, en las áreas que tienen población islámica. Pero ya el Estado Islámico poco a poco se va a ir fortaleciendo en este periodo del año 2006 en que muere Zarqawi al año 2010, cuando toma Baghdadi la organización y comienza a crear nuevos objetivos con una nueva percepción en un área que le es favorable, vamos a decir entre comillas, porque es un área donde abunda la violencia y donde en Siria, posteriormente, pues sabemos que Siria e Irak tienen frontera, se va a dar una situación, condiciones que van a ser aprovechadas para además establecer nuevos métodos, nuevos estilos que van a conmocionar al mundo, porque realmente el Estado Islámico, vamos a decir que no solo superó como organización terrorista tuvo prácticamente los mismos métodos, pero en su forma organizativa y en el impacto y en los medios que utilizó, superó indudablemente a Al-Qaeda, desgraciadamente para nosotros. Hagamos una pausa. Al regreso volvemos con la profesora María Elena Álvarez para conocer sobre cómo se sostiene económicamente el Estado Islámico y las probabilidades de que se refuerce esa organización y sus acciones terroristas. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el Estado Islámico, su surgimiento y también su comportamiento en el presente. Desde finales del año pasado y los primeros meses de 2020 han ocurrido algunos ataques por parte de ese grupo terrorista y por eso algunos se refirieron a un posible resurgir de la organización. Entre esas acciones están las que han tenido lugar después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. En esa nación aumentaron los ataques del grupo Estado Islámico, como el perpetrado contra una mezquita de Kandahar en octubre de 2021, que dejó decenas de muertos. Por otro lado, en Siria hubo un ataque en febrero pasado en el sistema penitenciario de Hasaka, en el norte del país, con el objetivo de liberar a un grupo de sus prisioneros. Todo eso ocurre mientras analistas afirman que el tema del Estado Islámico sirve a la Casa Blanca para mantener sus tropas en el país árabe. Y en eso coincide también el gobierno ruso, por ejemplo, para quien la presencia ilegal de las fuerzas estadounidenses en el noreste de Siria es un obstáculo para la eliminación total de la organización terrorista y sus reductos en esa parte del territorio sirio. Volvamos entonces con la profesora María Elena Álvarez para conocer cuáles fueron las características y métodos que tipificaron al Estado Islámico en su evolución posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sí, yo debo decir que el Estado Islámico llegó a controlar miles de kilómetros cuadrados entre el territorio de Irak y Siria. Todos hemos conocido las acciones que ha desarrollado y los métodos que ha utilizado, pero las características de la forma de lucha y de su guerra es prácticamente única, porque en la guerra de Siria, por ejemplo, actúa como un ejército, y esto es importante, le da un carácter diferente a la guerra. Pero lo primero que quiero destacar es las herramientas propagandísticas que utiliza el Estado Islámico. Nosotros hablamos de Facebook, de Twitter, de página web. Bueno, pues el Estado Islámico tenía una página web con una gran propaganda que debo plantear, que llevó hasta que personas que vivían en Europa fueran
a luchar con el Estado Islámico. Incluso mujeres fueron a Siria, Irak, para estar junto al Estado Islámico. Y esto llama mucho la atención. Y esto fue un elemento importante para aumentar su membresía, que por cierto era una membresía que no era solo de sirios o de iraquíes, sino era, vamos a decir, multinacional. Segundo, debo decir que logró, promovió acciones en Occidente en nombre del Estado Islámico. De lo más interesante es que muchas organizaciones terroristas de otros lugares, y este fue una característica y un método que utilizó para fortalecerse, pues le juraron fidelidad. Por ejemplo, Boko Haram de Nigeria le juró fidelidad y otras organizaciones le juraron fidelidad hasta en el este de Asia, que se va convirtiendo entonces en una gran organización terrorista que no solo va a actuar en Irak y Siria, sino que va a estar en el Magreb, va a estar en el Sahel, va a estar en el propio Afganistán. Tenemos al Estado Islámico de Khorasan, lo tenemos en el este de Asia con organizaciones que le están jurando fidelidad. Y profesora, ¿por qué se autodenomina como Estado? Aquí hay una gran discusión entre los juristas, los no juristas. Cuando yo doy esto, bueno, pregunto a veces hasta qué punto realmente fue un Estado o no fue un Estado, pero controló 88.000 kilómetros cuadrados entre Siria e Irak y proyectó además características territoriales, como acabo de decir, también ideológicas, porque se basaba en el islamismo y en esa práctica y esa práctica terrible que tenía, ideológicas, estructurales prácticamente. Existía un gobierno, incluso institucionales, porque bueno, regían. Había determinadas leyes que tal vez nosotros no las entendemos y eran terribles, pero se estructuraron a partir de esto y se proclamó un califato, que no tenía nada que ver con el califato de Mahoma, pero se proclamó un califato. Entonces estamos viendo cómo existen métodos que son nuevos y cómo se bifurca el terrorismo internacional en dos grandes polos esenciales, con un gran protagonismo del Estado Islámico, por supuesto, por toda la propaganda y todos los medios modernos que utilizaba, de la tecnología, el Estado Islámico y Al-Qaeda, que todavía se mantenía con bastante fuerza en distintos lugares. Pero indudablemente las palmas se las llevaba el Estado Islámico, desgraciadamente, y todas las atrocidades que hizo en Irak y Siria. Esto lo posibilitó el apoyo que recibió por parte de la población, y llegó a tener miles de miembros, y por supuesto también lo posibilitó el hecho, y esto es muy controvertido dentro de sus características y métodos, pudiéramos decirlo, que por ejemplo en la guerra de Siria, cuando Estados Unidos lanzaba armamentos, etcétera, a sus aliados, pues caían casualmente en manos del Estado Islámico. Entonces, ¿hasta qué punto esto fue posible por la guerra? ¿Hasta qué punto esto fue posible por las propias acciones de esa coalición que crea en el 2014 Obama, que va a luchar contra el Estado Islámico? Pero sabemos, y quería aclarar esto, porque en la prensa se habla mucho de que fue Trump quien declaró que había terminado con el terrorismo, pero no se habla de la derrota del terrorismo, el papel de Rusia, el papel del gobierno de Siria, que desempeñaron un papel esencial en esta derrota, porque fueron bastantes fuerzas las que lucharon contra el Estado Islámico. El Estado Islámico cuenta, profesora, con una poderosa gestión de recursos financieros. ¿Cómo es que se sostiene económicamente? Bueno, en estos años que estoy diciendo, sobre todo del año 13, a cuando es expulsado ya de Siria y de Irak, sí tenía una fortaleza económica muy grande. ¿Por qué? Porque tenía donaciones privadas, que cuando son privadas son anónimas, no se sabe quién se las da. Además, secuestró y ocupó objetivos económicos, saqueó y robó todas las instituciones financieras y comerciales, control de fábricas, todo lo que ocupó en un territorio que dije que era inmenso, pero además ocupó zonas donde había petróleo, y entonces ese petróleo se vendía ilegalmente. Esta venta ilegal es muy interesante porque en el petróleo a nivel mundial hay determinadas empresas transnacionales que son los que controlan, pero igual compraban ese petróleo.
Y esto le dio una fortaleza económica al Estado Islámico que debíamos haber dicho que fue uno de los elementos que sostuvo que algunos plantearan que realmente era un Estado dentro de Siria e Irak, porque tenía una fortaleza económica que venía de capitales privados, de robo, de explotación ilegal, pero ustedes saben la cantidad de dinero que da el petróleo, la cantidad de dinero que da que usted ocupe determinadas cuentas financieras y que usted además le den donaciones. Esto fue lo que llevó en definitiva al mantenimiento del Estado Islámico en estos momentos. ¿Y de qué manera se llegó a la proclamación del fin del califato en 2019? Bueno, el fin del califato precisamente está dado por la derrota de las fuerzas del Estado Islámico por un conjunto de actores que tienen que ver con Irak y tienen que ver con Siria. En el caso de Irak están las fuerzas del gobierno, están los Peshmerga, que es el ejército kurdo, y se plantea que la ayuda de Estados Unidos fue muy importante. En el caso de Siria está, como dije, el papel del Estado sirio, la entrada de Rusia que se da en el 2015 y también está la denominada coalición que lidera Estados Unidos. Aunque ahí habría que especificar, como planteé anteriormente, que esta coalición se equivocó muchas veces en dejar caer armamentos y etcétera contra el Estado Islámico. Como ustedes ven, es derrotado, pero es derrotado relativamente. Tengo que aclarar, y lo voy a plantear después, que hoy en Siria existe terrorismo aún. O sea, las últimas fuerzas terroristas de Siria las bate el gobierno con los rusos. Pero todavía hoy existe terrorismo y están allí. No con la fuerza que tenían en aquel momento, pero se mantienen. Entonces hay un conjunto de fuerzas y además la población que rechazaba estas acciones, esta brutalidad, porque no podemos decir que tuvo el apoyo de la población, sino que había un rechazo de la población a pesar de los métodos que existían. Como ustedes ven de nuevo, está vinculado a la violencia, está vinculado a la guerra y bueno, el Estado Islámico tuvo que ceder por mucha fuerza que tenía, por mucho financiamiento, por mucho que fuera un ejército en la práctica, no pudo competir contra todas estas fuerzas que en definitiva lo derrotaron en el contexto de esta guerra que se da en Irak por su acción, ya que ya venía además desgastado por la invasión de Estados Unidos desde el 2003 y en Siria por la situación que se creó después de la denominada Primavera Árabe, pero que en definitiva lucharon y lograron derrotarlo. Antes de finalizar, profesora, quisiéramos saber qué características actuales presenta este fenómeno y cuáles son las posibilidades de que se refuercen tanto el Estado Islámico como sus acciones terroristas. Bien, ya el califato, el Estado Islámico dejó de existir como tal, como existió en Irak y Siria, pero se ha adaptado a nuevas circunstancias, ha ido, vamos a decir, a los métodos del terrorismo tradicional, a las sus células dormidas que han comenzado a actuar, trabajan de forma individual, tiene filiales regionales nuevas, se mantienen las filiales, como decía, están desde el este de Asia, Afganistán, están en Medio Oriente, están en Magreb, están en la zona del Sahel. Y en la actualidad hay un rebrote del terrorismo en el noreste de Siria, en Irak, en la frontera con Turquía. Se considera que hay entre 8.000 y 16.000 miembros del Estado Islámico en esta región, que esto es muy importante y muy peligroso. En Afganistán y Pakistán también están, en Egipto y Sinaí. Y bueno, ha aumentado su actividad en la zona del Sahel, donde hay otras organizaciones terroristas, y esto es muy preocupante, porque se mueven en Burkina Faso, en Nigeria, en Mali, en Chad, en Camerún, que es un área además donde hay mucho tráfico de personas, de drogas, etc. Es un área muy difícil de controlar. Tal vez lo más preocupante es que también en África subsahariana se está manifestando en el Congo, en el norte de Mozambique, se habla de que las armas vienen de África subsahariana. Y todo esto se posibilitó desde el 2011, cuando comenzó la guerra en Libia, que además se da la situación en Siria y en Irak de la derrota del Estado Islámico, entonces vinieron, que se habla también de su acción hoy en Libia, vinieron a parar a Libia y de ahí a un área donde ya había conflictos, donde ya habían organizaciones terroristas y entonces se han establecido allí. Por último, quiero decir algo muy importante. La situación en Ucrania le ha creado
un contexto tal vez hasta cierto punto favorable a la acción del terrorismo. ¿Por qué? Ellos están planteando desarrollar acciones terroristas en Europa, pero lo más preocupante no es esto. Estamos hablando de que Rusia está involucrado en Ucrania, de que Occidente está también involucrado en Ucrania, que esos son los grandes intereses, y es muy posible que el Estado Islámico trate de fortalecerse porque las prioridades de unos y otros están concentrados en otra situación. Como podemos ver, todo está vinculado, tal vez los recursos ya no se van a dedicar acá, y esto puede potenciar las acciones del Estado Islámico, sobre todo de nuevo en Siria, por las condiciones que se están dando en ese país y las acciones y los intereses de determinados países. Muchísimas gracias, profesora, por estas precisiones sobre la persistencia de las acciones del Estado Islámico, que aunque ya no tiene la fuerza de años anteriores, demanda la atención por parte de la comunidad internacional. Ha sido un placer estar acá. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.